Bien, ya estamos aquí y ahora para hablar de un tema bastante amplio, muy interesante y muy importante también, que es la ansiedad. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos dicho, uy, estoy ansioso frente a una situación de un examen que tenemos que rendir, de repente, o alguna pregunta incómoda que nos hacen, alguna situación incómoda para nosotros. Manifestamos que tenemos ansiedad, pero ¿sabemos realmente qué es la ansiedad? ¿Qué es lo que la produce y de qué manera podemos, digamos, enfrentarla de alguna manera? Vamos a hacerle todas estas preguntas a nuestro invitado. Estamos con Ricarte Cortés, que es psicólogo, psicoterapeuta. Bienvenido, Ricarte. Gracias. Bienvenido, Ricardo. Bueno, en realidad hablar de la ansiedad es hablar de muchas cosas y uno tiene que ser totalmente amplio, ¿no? O sea, lo que pasa es que es un término que se emplea para diversas situaciones, pero fundamentalmente, digamos, lo grueso es que cuando uno habla de ansiedad se está refiriendo a una sensación de particular, inespecífica, de una ansia por algo. Algo no claro, ¿eh? Porque es la misma sensación para diferentes, digamos, circunstancias. El tema es que a veces esta ansiedad corresponde efectivamente a lo que se nos está formulando, la que la vida nos plantea, es decir, esta respuesta de mi organismo, de mi ser, de ansiedad corresponde a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, lo que tú decías, tengo una expectativa, tengo un examen, algo está pasando en mi vida, hay un estrés que me está generando una respuesta de ansiedad y esto está ok, y es lo que además es bueno que tenga ansiedad. Después les voy a explicar cuán bueno puede llegar a ser la ansiedad. Pero sin embargo, ojo, hay personas en donde la ansiedad se presenta sin que medie ninguna razón. Es decir, simplemente mi estado primario, mi estado basal es angustia, es ansiedad. Es decir, no entiendo por qué, pero sé que estoy ansioso. Es más, mis respuestas, el tamaño de mi ansiedad frente a la situación es desmesurada. O sea, no sé cómo es que yo puedo tener tanta angustia frente a una situación que no amerita tal respuesta, ¿no? Esos serían, digamos, los casos patológicos, digamos. Cuando hablamos de este tipo de ansiedad, estamos hablando de una ansiedad que no responde a una necesidad y por lo tanto más ya ahí cae dentro de lo que vendría a ser un rasgo patológico. Pero ojo, incluso ahí yo tengo cuidado en no decirlo tanto así porque hay muchas personas que basalmente tienen como una especie de umbral mucho más bajo que el común para responder con angustia o ansiedad a las situaciones. O sea, claro, sería más fácil decir simplemente, como es una respuesta desmesurada para el resto, entonces es un ansioso y es patológico y hay que tratarlo. Pero yo creo que así como hay colores de piel, como hay colores de ojos, como hay colores de pelo, también hay umbrales en el que uno se mueve. Es decir, hay ciertos niveles en los que yo voy a responder con un tamaño de angustia, porque soy yo, y tú responderás con otro tamaño de angustia frente a esa situación, sin que eso necesariamente signifique patología. Ahora, ¿por qué puede ser beneficioso? Bueno, la ansiedad, mira, vamos a partir de algo que es, de algo patológico para comprender un poco cómo la ansiedad nos puede servir. No sé si ustedes han escuchado, cuando una persona está muy angustiada, está con esa angustia que decía que no puede manejarla, que está con mucha ansiedad, no puede dormir, ¿no? De pronto puede ser que esta persona lo que tenga es una depresión, ¿ya? Una depresión que va detrás y está ansiosa. Y entonces, como está ansiosa, dice, voy a tomarme un ansiolítico. Hay un montón de productos que se suelen vender en el mercado de ansiolítico. Ok, va y toma su ansiolítico. Pero ojo, ese ansiolítico que está tomando puede ser un grave riesgo para su vida. Porque si esta persona estaba deprimida, lo único que la estaba manteniendo con ganas de vivir, con ansias de vivir, era la ansiedad. La ansiedad es una sensación vital, es una necesidad de que algo cambie, de que algo ocurra. Si yo estoy deprimido y no tengo ni siquiera ansiedad, entonces eso es lo que te digo, oye, ya no pasa nada, todo está perfecto, mucho gusto, adiós. ¿Me entiendes? Se acabó. En cambio, mientras esté ansioso, voy a tratar de hacer algo porque me duele, me fastidia, me incomoda. Entonces, voy a buscar mecanismos para resolver esto que me está agobiando. Entonces, la angustia, la ansiedad, cumple una función en nuestro cuerpo. O sea, no es un error de Dios, o sea, no se equivocó, no puso ansiedad por error. Tiene una función. Lo que pasa es que cuando o el contexto nos genera demasiada ansiedad y una ansiedad sostenida que nos lleva a perturbar, como a veces por ahí el tránsito o la ciudad, o simplemente nuestra forma de vivir, que nos lleva a tener una ansiedad sostenida que va agotando nuestro corazón, que va agotando nuestros músculos, nuestro sistema neurológico. Entonces, bueno, ya se convierte en una carga pesada y deja de ser útil para transformarse en un problema, y un problema grave. ¿Y cuáles son los síntomas?
Cuando hablamos de ansiedad patológica, tendríamos que decir que si esta es una ansiedad, primero es sostenida, o sea, todo el tiempo estás ansioso. Y es como que tu nivel de respuesta es el mismo para todo. No importa si lo que ocurrió fue que te chocaste o que se te derramó el vaso. A nivel somático, digamos, la ansiedad implica tensión, implica que estás, como estás latiendo mucho más rápido tu corazón, tu musculatura está tensa. Obviamente, si yo estoy todo el tiempo tenso, ¿qué hay? Dolor muscular. El dolor de cabeza usual, el tensional, no es más que dolor muscular. Es decir, todos los músculos que rodean, digamos, cogen mi cabeza, están tensos, duelen. Entonces tengo dolor de cabeza. Dolor de ojos, palpitaciones. Por ejemplo, es muy común que la gente refiera que de pronto lo que uno no escucha, que son sus latidos cardíacos, de pronto los comienza a escuchar. Doctor, siento que mi corazón se detiene. Y después vuelve a comenzar y late rápido, ¿no? Lo que pasa es que por ratos sientes algo que nunca sientes, que es tu latido cardíaco, y son palpitaciones que es usual en la persona que está tan ensimismada, tan angustiada, que de pronto comienza a sentir palpitaciones. Sudoración. Sudoración de las manos. Cualquier respuesta en general que refiera tensión, eso es lo que va de la mano con la angustia y la ansiedad. Trastornos del sueño, digamos, hay algunos temas que tienen que ver con trastornos también a nivel sexual. Comer. Hay personas que comen mucho y otras más bien, dependiendo en qué situación se dé, que dejan de comer. O comen a pocos, etc. Es increíble cómo en las películas, y ahí es una manera también de implantar estos chips erróneos, equivocados, ¿no? Cuando representan a una mujer ansiosa, inmediatamente la atiborran de comida. Ah, sí. ¿No? De un balde de helado, ¿no? De un balde de helado, una caja de bombones. Claro. Porque hay muchas personas que, digamos, curan su ansiedad, entre comillas, comiendo, con atracones. Pero esos son algunas personas. Hay otras personas que simplemente no comen nada. Pero además es mentira, en realidad, porque no curas la ansiedad no curas nada, no curas nada. Lo que haces es al contrario, generas mucho más angustia. Y generas más ansiedad porque luego de haberte atiborrado de comida te estás sintiendo mal, y esto ya te lleva a otros es el caso problemas, de la asociación, ¿no?, que existe entre ansiedad, por ejemplo, y cigarrillo, o entre ansiedad y drogas, o esta esta relación bidireccional que existe entre la ansiedad y el alcohol, que son paradójicas, porque en realidad se supone que la gente ansiosa busca un alivio en fumar cigarrillos, cuando en realidad la gente que está angustiada, cuando fuma se siente peor que cuando estaba antes de estar angustiado, y más bien quiere consumir más, y más bien luego cuando quiere dejar el cigarrillo ha generado otra razón para estar más angustiado. Exacto. ¿No? ¿Y esto puede ser genético? Bueno, definitivamente, como te decía hace un rato, el umbral de qué cosa me genera angustia es algo que es muy personal, pero definitivamente hoy por hoy sabemos que muchas de las condiciones de nuestras formas de funcionar no están determinadas, pero sí están, digamos, tienen una tendencia a expresarse más genéticamente. Es decir, si tengo una historia familiar de ansiedad o de personas ansiosas, primariamente ansiosas, probablemente yo tenga más posibilidades de desarrollar una conducta ansiosa, ¿no? Ahora, si un papá constantemente está ansioso, tiene esa tendencia a estar a la ansiedad, ¿qué daño provoca a su familia, con la esposa, con los hijos? Yo diría que eso es un factor muchísimo más poderoso que el genético. O sea, puedes tener ningún rasgo genético, pero si tienes un papá ansioso o una mamá ansiosa, o los dos ansiosos, eso es mucho más fuerte que cualquier rasgo genético. O sea, eso, primero, que construye una matriz de ansiedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo he vivido toda mi vida con gente que para resolver sus problemas se angustia. No importa si lo resolvían o no, pero cada vez que había una situación, se angustiaban. ¿Qué aprendí? Que cada vez que yo tengo una situación de problemática, ¿qué tengo que hacer? Angustiarme, porque eso es lo que he aprendido. Y además he visto que mi familia funcionaba así, entonces yo también soy ansioso. Y te digo que eso es mucho más poderoso que cuestión general. Ahora, esta angustia, esto es justo lo que iba a decir, esta angustia, esta ansiedad, genera un desgaste a nivel físico. Bueno, de hecho, hace muchísimos años ya el tema de la hipertensión arterial, los problemas cardiovasculares, tienen una asociación directa con tipos de personalidades. Las personalidades ansiosas tienen mucho más posibilidades de hacer un infarto miocardio agudo, de hacer problemas cardiovasculares, de sufrir hipertensión, si es que junto con eso hay sedentarismo, si es que además hay es una forma de vivir que obviamente te propicia mucho más condiciones para estas patologías. Ahora, los ataques de pánico... Sí. También es algo que está asociado, definitivamente es algo aparte, pero que también está asociado porque los síntomas son estas crisis de ansiedad. Claro, los ataques de pánico corresponden a un grupo de patologías donde la ansiedad es, digamos, la estrella. Entonces, en este caso, la crisis de pánico es
la estrella de estas patologías, además, ¿no? Es una patología que es causa de muchas intervenciones en emergencia por infarto de miocardio, o sea, por potencial infarto de miocardio, por ACV, porque la persona tiene la certeza de que en ese momento se está muriendo. Esa persona que está sufriendo una crisis de pánico, no pasa nada, de pronto tomó el carro, salió a caminar, estaba caminando, aparentemente nada ocurrió a su alrededor, pero de pronto comenzó a sentir que se moría. Se moría y nadie te saca de eso. Entonces llegas a la emergencia hasta que no te hagan tu electrocardiograma, hasta que no demuestren, el mismo médico tiene que demostrar que efectivamente no tienes nada. No tienes un infarto de miocardio, porque tener una crisis de pánico, aquel que la sufra sabe lo que significa eso, es espantoso. Mira, es tan espantoso, y eso lo digo para los familiares y para la gente alrededor y para los médicos que atienden estas situaciones, que lo que viene después es miedo a tener el crisis de pánico. O sea, mira, es tan feo lo que sientes que ya no es solamente por lo que te vaya a pasar. Sabes que no te va a pasar nada, pero por favor, no quiero volver a sentir eso. Se vuelve un círculo vicioso. Así es, y eso te genera más angustia y te va condicionando nuevamente a otra crisis de pánico. ¿Y el estrés también te lleva a desencadenar ansiedad? Claro, digamos, el estrés es, digamos, es como la ansiedad, pero digamos, involucra ya todo un proceso. Es decir, hay un estresor. Este estresor es algo que me condiciona que yo responda de una manera. Esta manera incluye la ansiedad, que es esta sensación de angustia que tengo, pero que está enlazada con el estresor que me lo genera. ¿Entiendes? Una vez que yo resuelvo esto que me está generando este pendiente, esta expectativa particular, se acaba el estrés. ¿Me entiendes? Pero si no resuelvo este problema y el estrés se prolonga indefinidamente, la angustia aparece ya como un síntoma. Es algo que me está diciendo, oye Ricardo, hay algo que no estás manejando bien en tu vida. ¿Por qué tienes ansiedad tú mañana, tarde y noche? Estás muy irritable, te sientes como ausente, parece que no pertenecieras a ningún grupo, te molesta todo, que parece que cualquier gotita te hace desbordar, algo te está pasando. ¿Y la ansiedad puede tener tratamiento? No me respondas. Perfecto. No comas ansias. Quedamos tranquilos en paz. Nos vamos a un corte, pero regresamos con nuestro gran invitado para hablar sobre justamente eso, ¿no? Si hay tratamiento para la ansiedad o no la hay. Ya volvemos.